¿Alguna vez te has dado cuenta de lo aterradores que pueden ser los juguetes infantiles? Un osito de peluche perdido en la esquina del cuarto por la noche, una muñeca antigua de porcelana con ojos de vidrio que parecen seguirte. Es como si aquello que fue creado para traer consuelo e inocencia pudiera, de repente, convertirse en algo perturbador. Y es precisamente en ese contraste donde nace una de las historias más famosas del mundo paranormal: la leyenda de la muñeca Annabelle. Imagina esto. Estamos a comienzos de los años 70, en Connecticut, Estados Unidos. Una joven estudiante de enfermería llamada Donna recibe de su madre un regalo: una muñeca de trapo muy común, de esas llamadas Raggedy Ann. Nada especial, solo un detalle para decorar el apartamento que compartía con su compañera, Angie. Pero poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio fueron detalles sutiles. Salían de casa y al regresar notaban que la muñeca ya no estaba en la misma posición. Una vez la encontraron con los brazos cruzados. En otra ocasión, de pie apoyada contra la pared, algo imposible para una muñeca de trapo sin estructura. Ok, seguro fue nuestra imaginación, pensaban. Solo que los sucesos empezaron a volverse cada vez más intensos. Comenzaron a aparecer mensajes, pequeños trozos de papel con frases como «ayúdenos» y «ayúdame». El detalle: el apartamento no tenía papel de notas y nadie sabía de dónde salían esas hojas. Escalofriante, ¿verdad? Hasta que la situación se salió de control. Un amigo de las jóvenes, llamado Lou, dormía en el apartamento cuando se despertó en medio de la noche con la sensación de estar siendo estrangulado. Al abrir los ojos, juró haber visto a la muñeca Annabelle encima de su pecho. Poco después, misteriosas marcas de arañazos aparecieron en su cuerpo. Fue en ese punto cuando Donna y Angie buscaron ayuda. Primero llamaron a una medium. Ella explicó que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que habría muerto en la región. Según la medium, el espíritu quería a las jóvenes y deseaba quedarse con ellas. ¿Conmovedor? No tanto. Al contrario de lo que muchos harían, Donna decidió dejar la muñeca allí. Después de todo, si era el espíritu de una niña, no parecía peligroso. ¿Cierto? Equivocado. Porque pronto los fenómenos se intensificaron hasta que finalmente llamaron a nadie, menos que Ed y Lorraine Warren, la pareja más famosa de la historia del ocultismo. Los Warren llegaron a la conclusión de que no había ninguna niñita involucrada. Según ellos, se trataba de una entidad maligna que utilizaba la inocencia de la supuesta niña como disfraz. El objetivo, de acuerdo con los investigadores, era uno solo: acercarse, ganar confianza y, con el tiempo, poseer a alguien de la casa. Escalofriante o no, la pareja decidió llevarse a Annabelle con ellos. Pero ni el transporte fue tranquilo. Relatos cuentan que el auto casi perdió los frenos en el camino y solo se detuvo después de que Ed roció agua bendita sobre la muñeca. A partir de ahí, Annabelle fue colocada en una caja de vidrio en el Museo Oculto de los Warren con un enorme aviso: advertencia extremadamente peligrosa, no abrir. Y es exactamente esa vitrina la que aparece en varias fotos hasta hoy, como si fuera la jaula de un depredador sobrenatural. Ahora, piensa conmigo, ¿cómo una simple muñeca de trapo, sin nada especial, se convirtió en una de las entidades más temidas del mundo? Quizás por la combinación perfecta de misterio, miedo a lo desconocido y, claro, las historias que no dejan de crecer con el tiempo. Y ojo, que esto es solo el comienzo. En el próximo capítulo veremos cómo Hollywood tomó esta historia y transformó a Annabelle en un verdadero ícono del terror moderno, haciendo que la muñeca resultara aún más aterradora de lo que ya era. Pero dime, si tuvieras una muñeca que empezara a moverse sola, ¿la guardarías o la tirarías? Imagina la escena.
Una sala de cine repleta, las luces se apagan, una banda sonora tensa de fondo y de repente una muñeca con esa mirada fija aparece en la pantalla. Solo eso ya sería suficiente para erizar la piel del público. Pero cuando esa muñeca carga consigo toda la carga de leyendas urbanas, relatos paranormales y un aura de basado en hechos reales, el impacto es aún mayor. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Annabelle salió del Museo de los Warren e invadió las pantallas del mundo. La primera aparición. Todo comenzó en 2013, con la película El Conjuro, The Conjuring. El largometraje, dirigido por James Wan, presentó a Ed y Lorraine Warren como protagonistas de una historia de terror basada en casos investigados por la pareja. Justo al inicio, antes incluso de la trama principal, tenemos una introducción que muestra a la muñeca Annabelle. En la vida real, como viste en el capítulo anterior, Annabelle es una Raggedy Ann, una muñeca de trapo simpática, con cabellos de lana roja y sonrisa cosida. Pero, seamos sinceros, eso no tendría el mismo efecto en el cine. Así que los productores decidieron crear una versión mucho más macabra, una muñeca de porcelana con rasgos sombríos, grietas en el rostro y esa mirada vacía que parece seguirte. Y funcionó. Aunque apareció poco en El Conjuro, Annabelle se robó la atención. El público quedó tan obsesionado con ella que, al año siguiente, en 2014, la muñeca ganó su propia película, Annabelle, el nacimiento de la franquicia. Desde entonces, lo que fue solo una aparición especial se convirtió en una franquicia millonaria. Hoy existen 3 películas centradas exclusivamente en Annabelle. Annabelle 2014. Annabelle 2, La Creación 2017. Annabelle 3, Vuelve a casa 2019. Cada una de estas películas mezcla ficción con fragmentos de la leyenda original, creando nuevas capas de misterio. Y la estrategia es clara. Cuanto más gente cree que aquello pudo haber sucedido, mayor es el impacto. Pero aquí viene lo curioso. A pesar del éxito, muchos fanáticos del terror no tienen idea de lo poco aterradora que es la verdadera Annabelle en su apariencia. Y eso, en cierto modo, es lo que hace que todo sea aún más inquietante. Porque, al final de cuentas, lo que asusta no es el aspecto, sino la idea de que objetos aparentemente inofensivos puedan esconder algo siniestro. Annabelle como ícono cultural. Después de las películas, Annabelle dejó de ser simplemente una historia de los archivos de los Warren. Se convirtió en un símbolo universal del miedo. Muñecas parecidas empezaron a venderse en tiendas de juguetes. Las fiestas de Halloween adoptaron disfraces inspirados en ella, e incluso la industria del turismo paranormal creció, con excursiones al Museo de los Warren solo para ver la muñeca de cerca. Y claro, Internet hizo el resto. Memes, teorías conspirativas, videos de youtubers valientes visitando lugares malditos. Todo eso mantuvo a la muñeca en el imaginario colectivo. Es como si Annabelle hubiera salido de la vitrina para instalarse en el inconsciente popular, lista para aparecer en cualquier pesadilla. ¿Realidad o marketing? Aquí entra una reflexión. ¿Hasta qué punto Annabelle es realmente peligrosa y hasta qué punto es un excelente producto de marketing? Después de todo, si lo pensamos bien, Hollywood solo necesitó amplificar un mito que ya existía. Y ahí está la genialidad. El cine transformó una historia local, conocida por un pequeño grupo de aficionados al ocultismo, en un fenómeno global. Niños, jóvenes, adultos. Hoy todo el mundo ha oído hablar de la muñeca. Y no importa si creen o no, la sensación de incomodidad, ese «y si fuera verdad», queda sembrada en la mente. Pero recuerda que te dije que no todo alrededor de Annabelle es ficción. Así es. Existen relatos reales de personas que sufrieron accidentes, ataques o incluso muertes misteriosas supuestamente ligadas a la muñeca, incluso en el museo donde estaba guardada. ¿Será que la verdadera Annabelle tiene realmente un historial de tragedias?
¿O son solo coincidencias envueltas en historias de terror? En el próximo capítulo vamos a sumergirnos en esos relatos reales, en los incidentes más extraños y en cómo ayudaron a reforzar la idea de que la muñeca es realmente peligrosa. Pero dime, ¿tú tendrías el valor de pasar una noche a solas en una habitación con Annabelle? ¿Te has dado cuenta de que toda leyenda urbana siempre tiene esa historia de alguien que conoció a alguien que pasó por una experiencia aterradora? Pues sí, con Annabelle no es diferente. Desde que la muñeca fue colocada en la vitrina del Museo Oculto de los Warren, empezaron a circular relatos de personas que juraban haber sufrido consecuencias graves solo por burlarse de ella o desafiar el poder que la rodeaba. Ahora, piensa conmigo, ¿será que esto es solo un efecto psicológico? Esa mezcla de miedo y sugestión que nos hace creer en cualquier cosa. ¿O habrá algo más ahí? Vamos a conocer algunas de esas historias. El motociclista que desafió a Annabelle. Este es quizá el caso más famoso. En los años 70, una joven pareja visitaba el Museo de los Warren. El chico, lleno de valentía o de imprudencia, habría golpeado la vitrina de Annabelle y dicho algo como: «Si esta muñeca es tan peligrosa, quiero que me lo demuestre». Su esposa se molestó, le pidió que parara, pero no sirvió de nada. Pocas horas después de salir del museo, la pareja sufrió un accidente en moto. El muchacho murió en el acto. La mujer sobrevivió, pero contó a los investigadores que poco antes del choque estaban hablando justamente de Annabelle. ¿Casualidad? Personas que se burlaron de la muñeca. Otro relato recurrente involucra a visitantes que se reían o hacían bromas cerca de la vitrina. Según los responsables del museo, muchos de esos visitantes después habrían relatado caídas, accidentes de coche, enfermedades repentinas o pesadillas intensas. Claro, esto puede tener varias explicaciones. Tal vez la persona ya estaba sugestionada por el ambiente sombrío del museo, con crucifijos, objetos malditos e historias escalofriantes. Basta con creer un poco y cualquier mala suerte se convierte en prueba de que Annabelle está detrás. Pero, ¿me vas a decir que no sentirías un escalofrío al provocarla? El caso del programa de TV en una grabación televisiva en los años 80, Annabelle fue mostrada en vivo. ¿El detalle curioso? Durante la transmisión ocurrieron fallas técnicas inexplicables. El audio desaparecía, las cámaras se apagaban solas, y hasta hoy algunos dicen que fue culpa de la muñeca. ¿Otra coincidencia? ¿O su campo energético habría interferido en los aparatos? La presencia en el museo. Muchos empleados del Museo de los Warren relataban que no les gustaba quedarse solos cerca de la vitrina. Había quienes decían oír golpes provenientes del interior de la caja, quienes veían que la muñeca cambiaba de posición o quienes juraban sentir una energía pesada solo al entrar en la sala. Ed Warren solía repetir en entrevistas: «Esta no es una muñeca común. El objeto en sí no está poseído, pero es utilizado por una entidad demoníaca para causar miedo y sufrimiento. Psicología del miedo o algo más». Ahora, pensemos juntos. ¿Qué puede explicar esto? Sugestión psicológica. Si crees que algo está maldito, tu cuerpo y tu mente pueden reaccionar. Eso puede causar desde ansiedad hasta errores de juicio, como en el caso del motociclista. Coincidencias que adquieren significado. Los accidentes ocurren todos los días. Pero cuando alguien desafía a Annabelle y luego sufre una desgracia, la mente une los puntos y lo transforma en causalidad sobrenatural. O de lo inexplicable. Y si de hecho existiera algo ahí. Una energía, una fuerza que no entendemos, pero que se manifiesta a través de objetos. Annabelle fuera del museo. En agosto de 2020, un rumor tomó por asalto Internet. Annabelle habría escapado del museo. Todo comenzó porque la Wikipedia en inglés fue editada por error, afirmando que la muñeca había huido. Bastaron pocas horas para que el rumor se viralizara. Videos en TikTok y YouTube explotaron.
Gente juraba haber visto apariciones e incluso surgieron memes con la muñeca dando vueltas por el mundo. Al final, claro, no fue más que una leyenda digital. Pero fíjate en lo poderosa que es la historia. Aun sin que pasara nada en realidad, millones de personas creyeron por unas horas que Annabelle estaba suelta. El peso de la leyenda, sea coincidencia, sugestión psicológica o algo verdaderamente sobrenatural. Una cosa es cierta. La leyenda de Annabelle creció porque mucha gente cree que puede causar tragedias. Y ese puede ya es suficiente para alimentar el miedo. Y aquí llegamos a un caso mucho más reciente que reavivó la polémica, la muerte de Dan Rivera, un investigador paranormal que trabajó directamente con la muñeca. En el próximo capítulo vamos a sumergirnos en la vida de Dan Rivera, cómo se involucró con Annabelle y qué fue lo que realmente ocurrió el día de su misteriosa muerte en 2025. Pero dime, ¿crees que esos accidentes fueron solo coincidencias? ¿O Annabelle realmente tiene un historial de ataques? Imagina dedicar toda tu vida a investigar lo sobrenatural, entrar en casas abandonadas, pasar noches en cementerios, lidiar con historias de fantasmas y objetos malditos. Es el tipo de profesión que exige valentía, o como mínimo, una buena dosis de curiosidad mezclada con adrenalina. Ese era el mundo de Dan Rivera, un investigador paranormal que en 2025 se convirtió en protagonista de una tragedia que pronto sería asociada al nombre más temido del ocultismo: Annabelle. ¿Quién fue Dan Rivera? Dan no era un aventurero cualquiera. Formaba parte de una generación de cazadores de fantasmas que creció inspirada precisamente por los Warren y por las películas de terror basadas en sus casos. Con el tiempo, Dan se hizo conocido en el circuito del turismo paranormal en Estados Unidos, especialmente por algo muy particular. Él era uno de los manipuladores oficiales de la muñeca Annabelle en exhibiciones públicas. Así es. Rivera tenía acceso directo al objeto que miles de personas solo podían ver tras un vidrio. Viajaba con la muñeca en giras, participaba en conferencias y ayudaba a reforzar el mito en torno a ella, siempre con ese aire de misterio que atraía multitudes. Para los fans era casi un guardián de Annabelle. Pero para muchos, ese papel también significaba exponerse a riesgos sobrenaturales. El día fatídico, 13 de julio de 2025, Gettysburg, Pensilvania. Una ciudad marcada por la Guerra Civil Americana, repleta de historias de batallas sangrientas y fantasmas legendarios. Allí, Dan participaba en un evento paranormal, conduciendo uno de esos tours en los que Annabelle era la gran atracción. Pero esa noche ocurrió algo inesperado. Dan fue hallado muerto en su habitación de hotel. La noticia se propagó rápidamente. Investigador paranormal que cuidaba de la muñeca Annabelle es encontrado muerto. Imagina la repercusión. Bastó que el nombre de la muñeca apareciera en el titular para que las teorías conspirativas explotaran en las redes sociales. La investigación de la muerte y, como siempre, la realidad y la leyenda comenzaron a mezclarse. Lo que dijeron las autoridades: el cuerpo fue hallado sin señales de violencia. La habitación estaba cerrada desde dentro. La muñeca Annabelle no estaba presente en el lugar. El informe del forense señaló la causa de la muerte como un evento cardíaco natural. Es decir, oficialmente, Dan murió de causas naturales. Ya tenía antecedentes de problemas cardíacos. Y esto no sorprendió a quienes conocían su salud. Lo que dijo Internet: fue Annabelle quien lo mató. La energía de la muñeca lo siguió hasta la habitación. Esto no fue coincidencia. Fue un ataque espiritual. En foros y redes sociales, muchos comenzaron a recordar las historias antiguas. El motociclista que murió tras burlarse, los visitantes que sufrieron accidentes. Para esas personas, la muerte de Dan era solo una prueba más de que Annabelle no perdona.
Entre mito y tragedia personal, ahora pensemos juntos por qué el caso ganó tanta notoriedad. El factor Annabelle. Cualquier cosa ligada a la muñeca ya atrae atención, y la muerte de alguien tan cercano a ella era combustible perfecto para teorías. La atmósfera del lugar. Gettysburg es una ciudad cargada de historias sobrenaturales, lo que aumentó la aura de misterio. El perfil de Dan no era un desconocido, sino alguien reconocido en la escena paranormal. Eso dio más peso a la narrativa. El impacto en las redes sociales. Pocas horas después de la noticia, comenzaron a aparecer videos en TikTok y YouTube con títulos como «Annabelle hizo una nueva víctima», «La maldición de la muñeca continúa», «Prueba definitiva de que ella mata». Y claro, los comentarios eran una mezcla de miedo y fascinación. Algunos lamentaban la muerte de Dan, otros juraban que esto confirmaba la leyenda, y otros ironizaban diciendo: «Ya sabía que esa muñeca iba a hacer de las suyas otra vez». Es impresionante cómo, en el mundo de hoy, lo sobrenatural encuentra terreno fértil. Basta con una tragedia real para que sea rápidamente interpretada bajo la lente del mito, el lado humano de la historia. Pero, en medio de todo esto, es importante recordar que Dan Rivera no era solo un personaje de película de terror. Era un ser humano con familia, amigos y fans. Para ellos, su muerte fue una pérdida real, un dolor concreto. Mucho más allá de las teorías, Lorraine Warren solía decir que jugar con lo sobrenatural tiene consecuencias, incluso si muchas veces son psicológicas. Tal vez la mayor ironía sea que Dan, quien pasó su vida alimentando el mito de Annabelle, terminó teniendo su propia historia devorada por él. Suspenso para el próximo capítulo. Ahora viene la pregunta que nadie puede evitar. ¿Tuvo Annabelle realmente algo que ver con la muerte de Dan Rivera? ¿O fue solo otra coincidencia trágica transformada en leyenda por el poder del miedo y la imaginación? En el próximo capítulo vamos a cerrar el círculo, el origen de Annabelle, los incidentes famosos y finalmente la conclusión sobre lo que sucedió con Dan Rivera. Pero antes quiero saber, ¿crees que su muerte fue natural, como dijeron los médicos, o sobrenatural, como asegura mucha gente en Internet? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué historias como la de Annabelle nos afectan tanto? Incluso cuando la ciencia o la policía dan una explicación racional, siempre nos queda esa vocecita en la cabeza. ¿Y si? Ese «y si» es lo que mantiene vivas las leyendas, lo que alimenta el miedo y también lo que transforma tragedias reales como la muerte de Dan Rivera en narrativas sobrenaturales. Lo que los hechos nos dicen. Primero, veamos lo que es oficial. Annabelle es una muñeca de trapo de los años 70, ligada a los Warren y colocada en un museo por los relatos de supuestas manifestaciones. No existen registros verificados de que realmente haya causado la muerte de alguien. Los casos más famosos, como el del motociclista, nunca fueron confirmados con pruebas documentales. Dan Rivera, el investigador que viajaba con la muñeca en giras, murió en julio de 2025 por causas naturales. El forense fue claro: evento cardíaco. Sin señales de violencia, sin indicios de ataque sobrenatural. Si seguimos el lado científico, la respuesta es simple. La muñeca no mató a nadie. Lo que el mito nos cuenta ahora, desde el lado de la leyenda, la cosa cambia. Para quienes creen, lo que le ocurrió a Dan fue solo un ejemplo más de la maldad silenciosa de Annabelle. No importa si estaba o no en la habitación. Para muchos, la entidad vinculada a la muñeca puede manifestarse en cualquier lugar. Y seamos sinceros, la narrativa es tentadora. Un hombre que pasó la vida junto a un objeto maldito, que hacía giras con él, que alimentaba el mito, termina muriendo de repente durante uno de esos viajes. Parece hasta guión de cine, y es justamente esa coincidencia la que alimenta la creencia. ¿Por qué creemos?
Aquí entra un punto fascinante, la psicología del miedo. Patrón y causalidad. Nuestro cerebro odia el azar. Cuando ocurre algo extraño, buscamos conectar los puntos. Si alguien muere y la muñeca estaba involucrada en su vida, listo, la culpa es de Annabelle. Efecto sugestión. Cuanto más escuchamos que algo es peligroso, más creemos que realmente lo es. Eso genera ansiedad, y la ansiedad puede incluso desencadenar síntomas físicos. Atracción por lo prohibido. Siempre está esa sensación de no debería mirar, pero voy a mirar. El miedo es adictivo, y por eso muñecas como Annabelle, Chucky o incluso las antiguas de porcelana siguen siendo símbolos del terror. Tocan algo primitivo en nosotros, el miedo a que los objetos inanimados cobren vida, el papel de la cultura pop. Sin el cine, Annabelle probablemente seguiría siendo solo una curiosidad en el Museo de los Warren. Pero Hollywood la transformó en un monstruo global, y a partir de ahí, todo lo que ocurre alrededor de ella se convierte en noticia. La muerte de Dan Rivera no fue solo la pérdida de un investigador. Fue un nuevo capítulo en la mitología. Internet no perdona. Memes, videos, teorías, todo se propagó en cuestión de horas. Entonces, al final, ¿Annabelle mató a Dan Rivera? La respuesta directa es no. No hay ninguna evidencia concreta de que la muñeca haya causado su muerte. Médicos y autoridades fueron claros al señalar el problema cardíaco como la causa. Pero, desde el punto de vista cultural y psicológico, la respuesta es sí, de alguna forma, porque el mito es tan poderoso que devoró la realidad. Para muchas personas, poco importa el informe oficial. Lo que importa es la narrativa que eriza la piel, que da sentido, que asusta. Y quizás ese sea el verdadero poder de Annabelle. No el de estrangular o atacar físicamente, sino el de habitar la imaginación colectiva y transformar coincidencias en pruebas de su maldición. Piensa conmigo, la muñeca Annabelle, en el fondo, es un espejo de nuestros miedos. No se trata de tela, vidrio o madera. Se trata de aquello que no entendemos y no podemos controlar. Dan Rivera se convirtió en parte de esta leyenda no porque ella lo haya matado, sino porque su muerte entró en ese terreno nebuloso entre el hecho y el mito. Y eso es lo que hace que la historia sea tan irresistible. Así que te pregunto, ¿crees que Dan Rivera fue víctima de una tragedia natural o de una maldición que seguirá cobrando víctimas mientras Annabelle exista? Si llegaste hasta aquí, deja tu like, comenta lo que tú crees y comparte este video con alguien que sabes que no dormirá después de escuchar esta historia. Y recuerda, la próxima vez que veas una muñeca antigua, mírala 2 veces, por si acaso.